Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por invitarme a esta charla sobre los fundamentos físicos de las mareas. Primero un poco genérico, digamos, y luego ya más particularizado a las mareas oceánicas de la Tierra, ¿vale? Que son las que más directamente nos afectan y seguro que muchas veces os habéis planteado, ¿no? Pues ¿por qué tenemos dos mareas altas y dos mareas bajas al día y por qué algunas son más altas que otras, ¿no? Pues bueno, todo eso lo vamos a ver en una charla, más o menos calculo que durará un poco menos de una hora, más luego las preguntas que queráis hacer, ¿vale? Bueno, esta es una charla que ya la di el mes pasado en Plencia, en el Sanatorio Pequeño de Plencia, que es lo que comentaba Edu, ¿no? Algunos de vosotros ya lo habéis visto. Esta versión está un poco expandida, ¿vale? Ahí tuve un poco de limitación de tiempo, hoy la voy a poder alargar un poquito más. Vale, entonces, pues bueno, básicamente os voy a contar solo la teoría moderna de las mareas, ¿vale? Porque como os podéis imaginar, a lo largo de la historia, pues ha habido unas primeras teorías pues muy rocambolescas, ¿no? Porque la verdad es que es un tema muy difícil, ¿no? Explicar por qué es que mueve el océano y cómo se mueve y de qué forma, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco, según han ido mejorando las observaciones y los modelos y las teorías, pues al final ya llegamos, digamos que ya tenemos un modelo muy razonable que es capaz de predecir, pues con mucha precisión la altura del océano que va a tener en los distintos puntos y en los distintos puntos. Entonces, básicamente la idea moderna consiste en separar un poco en dos partes, ¿vale? Digamos la parte astronómica, la parte de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra, de los astros que por su masa y por su proximidad nos afectan más gravitatoriamente, ¿no? Y calcular precisamente, digamos, lo que decimos las fuerzas de marea, ¿no? Las fuerzas gravitatorias que, bueno, pues ya lo iremos viendo, pues, que afectan de forma un poco distinta en cada punto de la Tierra y eso es lo que causa el movimiento del océano. O sea que digamos que hay una primera parte astronómica de fuerzas y una segunda parte ya más de mecánica de fluidos, digamos, ¿no? De cómo se comporta el agua, las masas de agua del océano como respuesta a esas fuerzas de marea. Y lo curioso es que es mucho más difícil de resolver el segundo problema que el primero, ¿no? Nosotros igual tenemos la idea de las mareas son un tema astronómico, ¿no? Pues claro que es astronómico, pero más que astronómico es un problema de mecánica de fluidos. ¿Cómo responde el océano luego a esas fuerzas de marea? Y eso también lo vamos a ver. Bueno, ¿listos para empezar entonces? Bueno, ya lo siento, pero la primera diapositiva tiene que ser esta por la fuerza. Ya sé que no os gustan las fórmulas y que la habéis visto 27 veces en la Icastola y en cualquier lado. Pero es que necesariamente la gravitación de Newton es la madre de todas las fuerzas, macroscópicas por lo menos, y es la que pone en marcha toda la dinámica de las mareas, ¿vale? Entonces, como lo sabéis de sobra, vamos a hacer dos pinceladas muy rápidas, ¿no? Es una fuerza central, quiere decir que la fuerza entre dos masas está dirigida siempre en la dirección de la recta que une esas dos masas, ¿vale? Y además la intensidad depende de la distancia, y más concretamente es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Si las masas las alejas 10 veces, pues la fuerza es 100 veces más débil, ¿vale? Y esta fórmula la vamos a aplicar para calcular estas fuerzas de marea, ¿vale? Claro, esta fuerza normalmente en astronomía la aplicamos suponiendo que los astros son masas puntuales, ¿vale? Porque normalmente los radios o los tamaños de los astros son mucho más pequeños que las distancias entre ellos. Por lo cual, a la hora de calcular, digamos, la órbita de la Luna alrededor de la Tierra o de la Tierra alrededor del Sol, pues es una muy buena aproximación suponer que esos astros son masas puntuales. Y así calculamos sus órbitas en astronomía. Pero en el momento que queremos calcular las mareas, es decir, cómo se mueven unas partes de un astro respecto a otras, ya no podemos hacer la suposición de que los astros son masas puntuales. Y aquí es donde se complica el tema. ¿Por qué? Vamos a tener que distinguir la fuerza gravitatoria. ¿Se ve el puntero, verdad? Vamos a tener que distinguir la fuerza gravitatoria que hace la Luna en los distintos puntos de la Tierra. En el núcleo, en la corteza y en las distintas masas de los océanos de la Tierra. Porque, aunque realmente la distancia es muy parecida y la fuerza gravitatoria resultante también es muy parecida, realmente va a ser un poco diferente. El campo gravitatorio que ejerce la Luna en los distintos puntos de la Tierra va a ser ligeramente diferente. Pero en este caso son esas pequeñas diferencias las que van a causar las fuerzas de marea y en última instancia el movimiento de unas masas respecto a otras. Es decir, que de alguna forma tenemos que hacer un zoom en esas fuerzas gravitatorias y fijarnos cómo son de diferentes en un punto y en otro, aunque sean muy parecidas entre sí. Aquí fijaros que este diagrama no está a escala, realmente la distancia de la Tierra a la Luna es del orden de 60 radios de la Tierra. Aquí tendréis que imaginar que la Luna está muchísimo más lejos hacia la derecha. Entonces, si aplicamos esa fórmula de la gravitación de Newton
aplicada a la Luna y a los distintos puntos de la Tierra, realmente la fuerza gravitatoria real sería muy parecida en todos los puntos, ¿vale? Aquí vamos a tener que distinguir un poco tres tipos de fuerzas gravitatorias, ¿vale? Vamos a empezar primero con el negro, que es la fuerza gravitatoria real, la que realmente ejerce la Luna en los distintos puntos de la Tierra, tal como aplicaríamos la fórmula de Newton, dividiendo entre la distancia al cuadrado, y etcétera, todo eso, ¿vale? Entonces, fijaos en las flechas negras solo, ¿vale? Que representan los vectores de fuerza, de cuánta fuerza hace la Luna en cada punto de la Tierra. Si empezamos en el centro de la Tierra, ¿vale? Pues sustituyes las masas y las distancias, digamos que sale una fuerza gravitatoria, ¿vale? Si nos fijamos, por ejemplo, en el punto de la Tierra que está un poquito más cerca, ¿qué pasa? Que la distancia a la Luna es un poco mejor, con lo cual, al dividir entre la distancia al cuadrado más pequeña, resulta que la fuerza es un poquito más grande, ¿de acuerdo? ¿No? Porque estamos más cerca, ¿no? Y de la misma forma que al revés, en la cara posterior, digamos que como la distancia es un poco mayor, pues la fuerza gravitatoria es un poco menor. De la misma forma, en el polo norte, pues digamos que la fuerza tiene una componente que tira ligeramente hacia el sur, y en el polo sur, pues por ser fuerza central y estar dirigida en la línea que le une a la Luna, pues digamos que tiene una componente hacia el norte. ¿Seguís? O sea que veis que realmente el campo de fuerzas gravitatorias reales es ligeramente diferente, tanto en módulo como en dirección. Pero ya os digo que son unos cambios muy, muy ligeros, porque prácticamente la distancia es casi parecida a todos los puntos de la Tierra, ¿vale? Pero ya os digo que en este caso vamos a tener que fijarnos en esas pequeñas diferencias. Y ahora es el punto, probablemente el punto más difícil de toda la charla, ¿vale? Aquí es donde tenéis que hacer un esfuerzo en descomponer esas fuerzas gravitatorias reales, negra, el vector negro, en la suma de dos fuerzas que vamos a llamar, una va a ser la fuerza gravitatoria media, que la vamos a pintar de rojo, y otra va a ser la fuerza gravitatoria diferencial, que la vamos a pintar de morado, ¿vale? Y la suma del rojo más el morado, la suma vectorial va a coincidir con la negra, ¿vale? Si os fijáis, la roja más la morado es la negra. ¿Por qué hacemos esta descomposición? Fijaos, es lo que comentaba antes. Si quisiéramos calcular la órbita de la Tierra y la imagináramos como una masa puntual, diríamos, vale, ¿cuál es la fuerza total que ejerce la Luna sobre la Tierra? Y sumarías todas las fuerzas negras, ¿no? Y todas esas fuerzas serían las que causarían la aceleración de la Tierra como una única masa. Pero, aparte de eso, lo que queremos es distinguir si unas masas del océano de la Tierra se van a mover respecto a otras, será porque tienen una aceleración distinta, porque sufren una fuerza un poco distinta unas de otras. Entonces, lo que vamos a hacer es distinguir la fuerza gravitatoria total en la media, la roja, más la diferencia respecto a la media, ¿vale? Entonces, la roja de alguna forma la podemos descontar a la hora de calcular las mareas. ¿Por qué? Porque fijaos, la roja es como una media que se aplica a todos los puntos de la Tierra. Y esa es útil para calcular el movimiento de la Tierra en su conjunto, como un sólido rígido, como si fuera todo un sólido rígido. Y eso sería la parte, digamos, astronómica del cálculo. ¿Cómo se mueve la Tierra? Como un sólido por la fuerza de la Luna. Eso sería la fuerza roja. Si os fijáis, aquí he pintado los vectores rojos exactamente iguales, como si hubiera hecho un copy-paste. La fuerza que ejerce en el centro de la Tierra, si la copio y la pongo en todos los puntos igual, si os fijáis, por eso le llamo la media, ¿vale? Porque es la media, he hecho la media en todos los puntos de la Tierra. Y entonces quedaos con la idea de que las fuerzas rojas sirven para calcular la órbita de la Tierra como un sólido rígido. Y entonces lo que nos falta, o sea, la diferencia que hay entre la negra y la roja, claro, es lo que no puedo compensar a la hora de hacer la media, es la diferencial, por eso se llama la diferencia. Entonces la idea clave que os tenéis que pillar es que las fuerzas de mareas, las que hacen moverse unas masas de la Tierra respecto a otras, son precisamente estas fuerzas moradas, las gravitatorias diferenciales. Las diferencias respecto a la media, porque la media la descontamos porque la Tierra ya se mueve en su órbita. Y una vez que ya nos montamos en la propia Tierra, es como moverte en un sistema de referencia no inercial, ¿no? Tú te montas en la Tierra y dices, ¿ahora qué fuerzas veo? Pues ya la roja la descuento porque ya me he montado sobre ella, de alguna forma. Entonces, quedaos con la idea. Las fuerzas de marea, las que van a mover las masas de agua, van a ser las moradas, que son las diferenciales, es decir, la diferencia del campo gravitatorio local respecto a la media de toda la Tierra. ¿Vale? Esa es la idea clave, ¿vale? Vale, pues venga, entonces ahora vamos a verlo, en vez de desde el Ecuador, vamos a hacer un cambio de vista y vamos a verlo desde el Polo Norte. Ahora imaginaos que estamos
desde la estrella polar mirando la Tierra, de forma que tenemos el polo norte aquí en el centro y el ecuador aquí a lo largo, en la circunferencia, ¿no? Visto desde el polo norte, la Tierra rota en sentido antihorario, una vuelta al día, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver realmente cómo sería. Imaginaos que sois una masa de agua, una molécula de agua, que estáis en el océano, en una mar cerca del ecuador. Vamos a ver qué fuerzas de marea sufre una masa de agua, ¿vale? Entonces vamos a empezar, por ejemplo, a medianoche. Bueno, aquí tengo un pequeño problema con los colores, ¿vale? Lo que en la diapositiva anterior eran flechas moradas, aquí se han convertido en rojas, porque es otro gráfico que he sacado de otro sitio, pero bueno, imaginaos que me siguen interesando las fuerzas gravitatorias diferenciales que ahora están pintadas de rojo, ¿vale? Entonces, vamos a intentar entender cómo son esas fuerzas de marea en cada punto. Fijaos, ahora imaginaos seguir pensando que el Sol o la Luna siguen estando a la derecha muy lejos, ¿vale? Entonces, fijaos, comparando con la fuerza que se ejerce en el centro de la Tierra, el punto que está más cerca, digamos que sufre más fuerza, es decir, la diferencial es hacia afuera, hacia arriba. O sea que la masa de agua, que está más cerca del Sol, a mediodía sufre una fuerza de marea hacia arriba, ¿vale? Porque es mayor que la que sufre el centro. Eso es más o menos intuitivo. Ahora, lo siguiente es un poco menos intuitivo. Imaginaos en el punto que está detrás del Sol, el punto que está a medianoche. Él sufre una fuerza real del Sol hacia la derecha, pero como es menor que la media que se aplica en el centro, la diferencial es hacia afuera, hacia arriba. Y eso es muy paradójico, ¿no? O sea, tú estás de noche, el Sol está en el otro lado de la Tierra, pero la fuerza de marea te tira hacia arriba, hacia afuera. Eso, al principio, choca mucho, pero tenéis que creer que es así, ¿vale? Entonces vamos a ver, una masa de agua que está en el océano, en el ecuador, ¿qué fuerzas de marea sufre a lo largo de un día? Si empezamos a medianoche hemos quedado que al principio la fuerza de marea te tira hacia arriba. 3 horas después la Tierra ha girado 45 grados y en este caso, bueno, si haces el cálculo detallado de vectores, te sale que la fuerza de marea es horizontal, concretamente te empuja hacia el oeste. O sea, hay un empuje a la masa de agua para que se mueva hacia el oeste. 3 horas más tarde, a las 6, al amanecer, la fuerza de marea es hacia abajo. Porque tiene, digamos que la componente de fuerza tiene una componente que va hacia el centro de la Tierra, hacia adentro, hacia abajo. Otras 3 horas después, la fuerza de marea vuelve a ser lateral, pero en este caso hacia el este. Y otras 3 horas después, es lo que hemos visto, a mediodía vuelve a ser otra vez hacia arriba. Entonces ahora fijaos, en un ciclo de 12 horas, la masa de agua ha pasado un ciclo completo de sufrir fuerza hacia arriba, luego hacia el oeste, luego hacia abajo, luego hacia el este y otra vez hacia arriba. Ha sufrido una fuerza de dirección variable respecto al centro de la Tierra. Estoy comparando fuerza respecto al centro de la Tierra. ¿Lo seguís? Es decir, que en 12 horas ha sufrido un ciclo de una fuerza variable en dirección. ¿Qué pasa en la segunda mitad del día? Pues que se repite el ciclo. Fijaos, pasa de tirar hacia arriba, luego hacia el oeste, luego hacia abajo, luego hacia el este y luego otra vez hacia arriba. Es decir, que en un ciclo de 24 horas la masa de agua ha sufrido 2 ciclos de 12 horas de fuerza que cambia de dirección, siempre comparando respecto al centro de la Tierra. Y esa es la explicación de que las mareas sean semidiurnas, es decir, que haya 2 mareas altas y 2 mareas bajas cada día. Porque según la Tierra da una vuelta, digamos que recorre dos protuberancias de marea que se llaman, o sea, dos jibas o dos zonas donde pasan de tirarte para arriba y luego otra vez hacia abajo y luego otra vez hacia arriba. Esa es la explicación de que el periodo de las mareas sea del orden de 12 horas. Vale, y ojo que aquí hay una pequeña trampa. Yo estoy hablando de momento de fuerzas de marea, no estoy hablando de alturas de marea. Esto es un poco engañoso. Tú cuando estás a mediodía, la marea que ejerce el Sol hacia ti sí es una fuerza que ejerce hacia arriba, pero eso no quiere decir que en ese momento vaya a ser marea alta, en ese punto y en ese momento, no tiene nada que ver. Una cosa es la fuerza y otra cosa es la altura resultante. Porque, ¿sí? ¿Quieres comentar? Este conjunto de fuerzas, digamos, tiene que ver con el Sol. Ahora estoy hablando solo de la marea solar, sí, luego voy a añadir la Luna. Aquí también ha sido un poco engañoso porque la primera diapositiva iba con la Luna y la segunda va con el Sol. Realmente me da igual, con cualquiera de los dos la idea es la misma.
Y además luego hay que superponer las dos, pero eso ya es otra diapo más adelante. Sí. ¿Vale? Pero eso lo has comentado que tiene que ver con las dos mareas. Es que tanto el Sol como la Luna generan mareas de 12 horas. Vale. Sí, ¿se oye bien? ¿Está todo en orden? Sí. Vale, entonces, sí, eso lo iba a explicar más adelante, pero bueno, está bien la pregunta, ¿vale? Tanto el Sol como la Luna, cada uno de ellos genera su propia marea. Luego realmente tenemos que hacer la superposición de ambos efectos, ¿vale? Pero en ambos casos, cada uno de ellos genera un ciclo de 12 horas, porque tanto hacia adelante como hacia atrás, tanto en la cara cercana como en la lejana, esa fuerza de marea diferencial tira hacia arriba. Y en cuadratura, a 90 grados, cuando está saliendo o metiéndose por el horizonte, en cambio esa fuerza de marea empuja hacia abajo, tanto para el Sol como para la Luna. ¿Vale? Entonces, lo que decía, que una cosa es la fuerza de marea, que tiene ese ciclo de 12 horas, y otra cosa es la altura de marea, que también se acopla, también tiene un ciclo de 12 horas, porque es una oscilación forzada, pero no necesariamente está en fase. Todo el sistema que le obligas a oscilar periódicamente, senoidalmente, te responderá también con un movimiento senoidal, pero puede tener un desfase, puede tener un retraso o un adelanto. Depende de la inercia y la viscosidad, y eso ahí se complica mucho el tema. Y en el caso de la Tierra, sobre todo, que además los continentes impiden el libre movimiento del agua. Si el planeta fuera completamente líquido, pues sería relativamente más fácil de calcular, pero en nuestro caso los continentes ponen una limitación muy fuerte al movimiento del agua. Eso lo veremos más adelante, ¿vale? Entonces, bueno, lo que comentaba antes, tanto el Sol como la Luna generan unas fuerzas de marea con esa distribución que comentaba antes, pero claro, que de alguna forma está sincronizada con el paso por el meridiano de cada uno de sus astros. Entonces, claro, a la hora de calcular los periodos exactos de la marea solar y de la marea lunar, tenemos que calcular cuánto tiempo tarda cada uno de esos astros en pasar por el meridiano. Y esto es seguro que os suena también este diagrama de otras muchas clases que hemos visto, ¿no? Aquí tenemos la pequeña trampa de que el día siderio, el periodo de rotación exacto de la Tierra, es de 23 horas 56 minutos, son 4 minutos menos que el día solar. Claro, nuestro calendario está adaptado al día solar, porque para nosotros es más importante, pero realmente la diferencia de esos 4 minutos entre uno y otro es debido a que en un día la Tierra avanza 1 grado en su órbita alrededor del Sol, entonces necesita 4 minutos más de rotación para girar ese grado y volver a mirar al Sol. Y con la Luna pues pasa parecido, la Luna tarda 27 días en orbitar alrededor de la Tierra, es decir, que cada día más o menos avanza 13 grados de media, lo que requiere que la Tierra tenga que rotar 50 minutos extra para recuperar esos 13 grados, de forma que la culminación, el tiempo sucesivo entre culminaciones de la Luna es de 24 horas y 50 minutos. Con lo cual, esas fuerzas de marea solares serán 2 ciclos completos cada 24 horas, y las fuerzas de marea lunares serán 2 ciclos completos cada 24 horas y 50 minutos. Cada marea, cada componente de marea se irá sincronizando con el movimiento correspondiente de cada astro. ¿Vale? Entonces aquí hay que tener los cálculos, digamos, astronómicos de las órbitas. Bueno, aquí hay otro matiz importante. La fuerza gravitatoria de Newton, tal como os lo he contado, bueno, en el denominador hay que dividir entre la distancia al cuadrado. Entonces, claro, os podéis preguntar, bueno, pues el Sol tiene mucha más masa que la Luna, ¿no? Del orden de 27 millones de veces más. Entonces, seguro que hace mucha más atracción. Bueno, sí, pero cuidado porque hay un poco trampa. También el Sol está mucho más lejos que la Luna, está 390 veces más lejos. Y elevado al cuadrado, una vez que sustituimos las masas y las distancias en la fórmula de Newton, pues resulta que sí, es verdad que el Sol atrae a la Tierra 180 veces más que la Luna, lógico, esperable, por eso decimos que la Tierra gira alrededor del Sol y no alrededor de la Luna, pero la sorpresa viene cuando calculamos la fuerza de marea. Por una razón que no me puedo liar aquí mucho a explicar, resulta que la amplitud de esa fuerza de marea diferencial que os he contado depende inversamente del cubo de la distancia. ¿Vale? Entonces aquí es cuando ya le penaliza al Sol ya más todavía, porque el Sol, al estar más lejos, aunque sí hace más fuerza gravitatoria total el Sol que la Luna, curiosamente la fuerza de marea diferencial, en este caso gana la Luna. La Luna hace más del doble de fuerza de marea que el Sol. Aunque tiene 27 millones de veces menos de masa, al estar 390 veces más cerca y tener esa distancia al cubo, pues resulta que
la Luna es la dominante. A la hora de hacer fuerzas de marea, la Luna es más fuerte que el Sol en ese sentido. Es el doble de fuerte la fuerza de marea de la Luna que la del Sol. Pero realmente las dos son parecidas y hay que tener en cuenta las dos. No puedes calcular solo una, tienes que coger necesariamente las dos. ¿Vale? Entonces, ahora es cuando nos complicamos un poquito más. Bueno, ¿y qué pasa cuando juntamos las dos gibas gravitatorias de marea de los dos astros, ¿no? Aquí, mira, vamos a empezar por aquí. Imaginaos que la Luna está aquí arriba, ¿no? Entonces, digamos que tira hacia afuera, pues en el punto de arriba y en el punto de abajo. Vamos a pintar de azul oscuro la protuberancia lunar la protuberancia de marea de la Luna. Y vamos a pintar de azul clarito la protuberancia de marea del Sol. Hemos quedado que la Luna es el doble de fuerte que el Sol a la hora de generar mareas, por lo tanto vamos a pintar el doble de gordo el azul oscuro que el azul clarito, ¿vale? Entonces ahora es un tema de geometría, es un tema de fases lunares. ¿Qué pasa cuando tenemos luna llena o luna nueva? Que el Sol y la Luna están alineados con la Tierra, en la misma dirección. Me da igual que sea luna llena o luna nueva. ¿Por qué? Porque como hemos quedado que la protuberancia es simétrica, como tiro hacia arriba tanto a la cara más cercana como a la cara más lejana, me da igual que la Luna esté abajo o que esté arriba, porque su protuberancia va a ser simétrica, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, en luna llena y luna nueva hay las mismas mareas. No, podrías pensar, joder, si estuvieran luna nueva, los dos en el mismo lado tiran más. No, tiran igual, porque generan unas protuberancias simétricas. ¿Vale? Entonces, precisamente en este caso de luna llena y luna nueva, tenemos mareas vivas. ¿Por qué? Porque las protuberancias están en fase. ¿En fase qué quiere decir? Que lo que uno, en los puntos donde uno tira hacia arriba, también el otro tira hacia arriba. Y en estos puntos ambos tiran hacia abajo, con lo cual tenemos las fuerzas que se suman, que contribuyen, que se ayudan la una a la otra. Entonces, conclusión, en luna llena y luna nueva tenemos mareas vivas, porque las protuberancias de mareas se complementan, se ayudan una a la otra. ¿Qué pasa una semana antes o después? Que tenemos la geometría contraria. La Luna está a 90 grados con el Sol. Entonces la protuberancia de Luna está a 90 grados con la protuberancia del Sol, con lo cual en este punto donde la Luna tira hacia arriba, el Sol empuja hacia abajo, con lo cual el efecto del Sol contrarresta al de la Luna. En vez de sumarse el doble de la Luna más el simple del Sol para hacer un triple, aquí tenemos el doble de la Luna al que le resta 1 del Sol, con lo cual tenemos una marea muerta. En cuarto creciente y menguante, como los efectos de ambos astros se cancelan el uno al otro, tenemos menos fuerza resultante. ¿Entendido? Bueno, y lo mismo como lo vemos en función del tiempo. Fijaos, es la misma idea, ¿eh? Lo único que aquí ya estamos representando, bueno, la fuerza, o también la altura, pero esto en principio debería ser mejor la fuerza, ¿vale? A lo largo de 15 días, aquí tendríamos la marea lunar. Fijaos, aquí vemos una sinusoidal, una curva, que es la grande es la de la Luna y la que tiene la mitad de amplitud es la del Sol, porque tiene menos fuerza. ¿Me seguís? Entonces, en luna nueva hemos quedado que las protuberancias están en fase, lo que quiere decir que las fuerzas se suman, y entonces tenemos una más alta, y en cuarto, una semana después, cuando uno tira hacia arriba, el otro empuja hacia abajo, con lo cual la suma de las dos sinusoidales que están en contrafase es una sinusoidal más pequeña. ¿Me seguís? ¿Y por qué tarda exactamente una semana en desfasarse, en pasar de luna de marea viva a marea muerta? Pues podemos hacer el cálculo. Hemos quedado que cada día la Luna se retarda 50 minutos en pasar por el meridiano. Lo que quiere decir que al cabo de 7 días por 50 minutos son 6 horas de retraso. Quiere decir que la marea lunar, al cabo de una semana, al pasar de luna nueva a cuarto creciente, la marea lunar se ha retrasado 6 horas. Que 6 horas es justo lo que tardas en convertir una marea alta en baja. Con lo cual, cuando antes la marea alta lunar estaba en fase con la marea alta solar, pues una semana después va a estar en contrafase. Eso le justifica que justo haga falta una semana para que pasen de mareas vivas a muertas. Y si echáis el cálculo rápido, pues la amplitud de las mareas muertas es el 36% de las mareas vivas, porque digamos que el Sol le está restando o sumando su contribución a la Luna. ¿De acuerdo?
Bueno, y aquí tengo que meter un poquito de matemáticas, pero no os asustéis, ¿vale? Aquí, si os fijáis, estaba hablando de curvas senoidales. Aquí estoy sumando, ¿no?, las fuerzas de la Luna y las fuerzas del Sol, y si os fijáis, la función senoidal es una función que es como un muelle en los cables telefónicos antiguos que lo proyectas a una pared. Es esa curva suave, ¿vale? Que es periódica, se repite una y otra vez en el tiempo, ¿no? Entonces, hay tres parámetros que definen esta función. Tienes la frecuencia o el periodo, que es cuánto tiempo tarda, digamos, en repetirse, en volver a estar otra vez en el mismo punto. Luego tienes la amplitud, que es una forma de decir la escala vertical, cómo de grande, o cómo de fuerte, o cómo de intensa es esa señal. Y luego tenemos la fase, que es la posición. Dice cuándo pasa por el cero o cuándo pasa por el origen. No nos vamos a liar mucho, pero quedaos con que hace falta tres parámetros para definir una función senoidal, ¿vale? Entonces, un matemático francés del siglo XIX hizo un grandísimo descubrimiento que ayudó a las matemáticas y a la física, pues como poca gente en la historia, y un señor que se llamaba Fourier, pues se dio cuenta de que cualquier función periódica, no necesariamente sinusoidal, como por ejemplo esta onda cuadrada que veis aquí, se puede construir, se puede generar sumando muchas funciones sinusoidales de distinta amplitud, de distinta frecuencia y de distinta fase. Y esto parece magia, y la verdad es que es magia si lo estudiáis a fondo. Pero aquí fijaos, tenemos, digamos, la onda fundamental, esta senoidal, que tiene una amplitud, digamos, grande, 1,25. A esta senoidal le sumamos otra senoidal de la tercera parte de amplitud, pero del triple de frecuencia, y luego le sumamos otra de la quinta parte de amplitud, pero 5 veces más frecuencia, y si sumamos hasta el infinito muchísimas senoidales de distinta amplitud, distinta frecuencia y distinta fase, la suma de todas ellas conseguimos que sea una onda cuadrada, no senoidal. Y diréis, bueno, pues qué historia me estás contando, ¿no? Bueno, pues esto es un grandísimo invento, en principio matemático, pero que sirve para resolver muchísimos problemas físicos de electricidad, de transmisión de calor, de ondas, por supuesto, de movimientos armónicos y también de mareas. Si os cuento todo este rollo es porque también sirve para las mareas. Vale, entonces aquí hay todas unas fórmulas que no nos vamos a enrollar, pero la idea es que podemos trabajar para un problema físico-matemático, podemos trabajar en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? En el dominio del tiempo es una función que, bueno, que a lo largo del tiempo va cogiendo distintos valores, pero que se repite periódicamente. Y en el dominio de la frecuencia quiere decir que voy a analizar los armónicos que componen esa señal. Es decir, qué distintas senoidales de distinta frecuencia, amplitud y fase necesito yo sumar para que lo resultante sea esa función en el tiempo que quiero, ¿vale? Y son unas fórmulas muy complicadas que no nos vamos a enrollar, pero quedaos con la idea, que podemos trabajar o con unas funciones del tiempo o con otras funciones que son los armónicos, que son senoidales, que sumados, todos ellos, consigo construir esa función en el tiempo. Y eso es un grandísimo invento, y también se aplica a las mareas. Por ejemplo, tenemos la curva de marea de San Diego, California. ¿Veis esta de aquí de abajo del todo? Esta es una marea mixta que se llama, ¿vale? Que hay cada día dos mareas altas y dos bajas, pero si os fijáis no son igual de altas, las dos altas ni las dos bajas. Bueno, pues curiosamente esta marea real, esta es una medida, se puede construir casi exactamente como la suma de 7 armónicos, de 7 funciones senoidales de distinta amplitud, frecuencia y fase, que las veis aquí. Aquí las 4 de arriba son mareas semidiurnas, que tienen 2 mareas altas y bajas cada día, y las otras 3 son mareas diurnas, que tienen una alta y una baja cada día. Entonces, la suma de estas 4 más estas 3, resulta que es esta anteúltima de aquí, la que veis aquí abajo. Esta es una onda generada como suma de 7 armónicos y que prácticamente, si os fijáis, es igual que la medida real. Es decir, que en este caso, con 7 armónicos somos capaces de reproducir más o menos una marea real. Y quedaos con la idea de que 4 componentes son semidiurnos, que tienen periodos del orden de 12 horas, y los otros 3 son diurnos, que tienen periodos del orden de 24 horas. Entonces, yo hasta ahora os he explicado los 2 armónicos más importantes de marea, que son la principal lunar semidiurna, llamada también M2, y la principal solar semidiurna, que es S2.
cuando os he enseñado el gráfico de las mareas vivas y muertas que se superponían a veces en fase y a veces en contrafase, estaba hablando de la S2 y de la M2, que son las dominantes, son las dos mareas, son los dos armónicos de marea que más contribuyen a dar la marea. Pero hay otros armónicos también. Aquí ya, claro, como las órbitas de la Tierra alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra no son circulares sino elípticas, pues ahí hay una distorsión, que la velocidad angular no es uniforme, ahí aparecen otros armónicos elípticos que llaman aquí, el N2, que son muy complicados, no nos vamos a liar, ¿vale? Luego también, debido al hecho de que el ecuador de la Tierra está inclinado 23 grados respecto al plano de la eclíptica, al plano de la órbita de la Tierra, y también al plano de la órbita de la Luna, pues tenemos otros armónicos que se llaman declinacionales. No nos vamos a liar, pero quedaos con la idea de que las mareas casi nunca se repiten exactamente igual, porque debido a que pues todos estos fenómenos astronómicos de la elipticidad de la órbita y de la inclinación y de tal y de cual, al final la marea exacta es muy complicada de modelar. O sea, hay unos armónicos dominantes y otros menos dominantes, pero al final, si quieres hacer un cálculo exacto, necesitas sumar pues por lo menos pues todos estos, ¿vale? Pero tampoco nos vamos a liar mucho, ¿vale? Y os habréis preguntado igual, bueno, ¿y por qué había mareas de 12 horas y de 24, ¿no? Ya tal como he explicado, la marea dominante es la semidiurna, porque, digamos, a lo largo de una vuelta, de un giro de la Tierra, te encuentras 2 veces la protuberancia creada por la marea, ¿no? Pero también hay unas componentes armónicas diurnas, que son las que aparecían en San Diego. ¿Y a qué se deben? Pues fijaos, imaginaos que estamos en verano, que está el Sol encima del ecuador, ¿vale? Este es el ecuador de la Tierra y el Sol está aquí encima. Si estamos nosotros en una latitud norte, fijaos, cuando estamos a mediodía, digamos que la protuberancia cercana nos la comemos entera, nos tira mucho hacia arriba. En cambio, a medianoche de verano, debido a la inclinación de la Tierra, no nos coge tan de lleno la protuberancia trasera, la que está detrás del Sol, sino que nos pilla un poco de costadillo. Esto hace que rompa la simetría semidiurna. Ya no tengo un ciclo que se repite 2 veces al día cada 12 horas, porque esta fuerza que sufro aquí no es la misma que sufro a medianoche. Entonces, eso explica la componente diurna de las mareas, que sumada a la componente semidiurna da una marea mixta, que tiene una mezcla de armónicos diurnos y de semidiurnos, como ocurre, por ejemplo, en San Diego. Aquí, por ejemplo, tenemos solo la semidiurna, aquí no tenemos mixta. Aquí, si os fijáis, la marea alta de la tarde y de la noche pues son muy parecidas. Tenemos mucha componente semidiurna y poca diurna. Pero dependiendo del punto del océano, cada punto, digamos, tiene un patrón de mareas propio. Eso lo veremos más adelante. Bueno, entonces os preguntaréis, ¿cuántas son las mareas más vivas de todas? Bueno, pues cuando coinciden todos esos armónicos de mareas en fase, cuando todos se empujan para el mismo lado al mismo tiempo, ¿no? Cuando coincide el perigeo de la Luna y el perihelio de la Tierra alrededor del Sol, y luna llena y luna nueva y tal y cual. Bueno, pues casualmente el año pasado, por estas fechas, por septiembre, hubo una super marea alta y marea baja, no sé si recordáis, que estuvo a punto de desbordarse muchos ríos, y menos mal que hubo altas presiones atmosféricas que retuvieron un poco para abajo. Pero fue pues porque, bueno, lo que los ingleses llaman el king tide, ¿no? Porque es, bueno, encima incluso la órbita de la Luna estaba más inclinada, la línea de nodos estaba puesta de tal forma que hacía más grandes las mareas diurnas. Entonces todas las contribuciones, todas empujaban a que hubiera unas mareas más vivas de lo normal. Y eso ocurre cada 18 años, cada salos más o menos, ¿no? Que es cuando ya se vuelve a repetir todo el ciclo. Bueno, y entonces hasta aquí la primera parte de la charla, ¿vale? La calcula las fuerzas de marea. Ahora la segunda parte es decir, bueno, ¿y cómo se comportan los materiales cuando sufren esas fuerzas de marea? Entonces, yo hasta ahora hemos estado hablando solo del océano, pero aquí esto da para otra charla. Aquí, si alguien se anima, yo ahora en la segunda parte de la charla voy a hablar de cómo se mueve el océano de la Tierra sufriendo esas fuerzas de marea. Pero hay otras cosas muy interesantes de decir, bueno, cómo se comportan, por ejemplo, otros satélites del sistema solar cuando sufren las fuerzas de marea de su planeta principal. Por ejemplo, los anillos de Saturno, ¿no? Se supone que son los restos de un satélite que estaba muy cerca y que no pudo aguantar esas fuerzas de marea, se disgregó. Era un sólido
que no tenía la cohesión suficiente, la fuerza suficiente como para aguantar esas fuerzas diferenciales que le empujaban a una parte más que a la otra. Eso sería este caso, ¿vale? Los anillos de Saturno, por ejemplo, consisten en que las fuerzas de marea rompen un material, que es como una arenilla, como un hielo, algo, pero que se disgrega y se separa. ¿Vale? Eso es un efecto posible que pueden dar las fuerzas de marea. Otro efecto posible es si tuviéramos un sólido muy rígido como el acero o el diamante, bueno, pues soportarían las fuerzas casi sin deformarse. Ningún problema. ¿Qué pasa con un sólido elástico? Bueno, que sí soportan las fuerzas de marea porque tienen la suficiente cohesión, pero se deforman como una pelota de tenis. Entonces, ¿qué forma creéis que se convertiría en una pelota de tenis si sufriera las fuerzas de marea de la Luna? Pues se convertiría en un elipsoide, en un balón de rugby. Porque si os fijáis, la cara más cercana la estirarías hacia arriba, hacia afuera, la cara más lejana también, y en cambio, digamos, la parte central, los dos ejes transversales, se contraerían hacia adentro, ¿vale? Entonces, un sólido elástico esférico, sometido a fuerzas de marea, se convertiría ligeramente en un elipsoide, en un balón de rugby. Y de hecho, la Tierra sólida, la parte sólida de la Tierra, del núcleo y el manto y hasta la corteza, se deforma 30 centímetros con la marea sólida. O sea, lo mismo que hay marea líquida de los mares que se mueve, también hay marea sólida. Es decir, la Tierra, aunque nos la imaginamos esférica o achatada, también sufre fuerzas de marea y también se deforma elásticamente, debido a las fuerzas del Sol y de la Luna, como si fuera una pelota de tenis. A mucha menor escala, por supuesto, pero también se deforma, también hay mareas sólidas. Y eso ocurre también pues, prácticamente en todos los planetas y en todos los... Sobre todo los satélites sufren mucho más la marea de los planetas que al revés, porque están a la misma distancia, pero claro, el planeta tiene mucha más masa, ¿no? Luego otro tema es la captura, ¿no? Las fuerzas de marea también acaban haciendo que los satélites frenen su rotación hasta acabar mirando fijamente a su planeta, como le ha pasado a la Luna. Y también puede pasar al revés, que Plutón acabe mirando a Caronte y ambos estén mirándose el uno al otro. Pero bueno, ya os digo que esa es otra charla distinta, ¿vale? Las fuerzas de marea del sistema solar. Y ahora me voy a centrar en las mareas oceánicas de la Tierra. Entonces, es lo que comentaba antes, ¿no? Sabemos qué fuerzas de marea nos someten el Sol y la Luna, ahora nos falta saber cómo responde el agua del mar a esas fuerzas de marea. Entonces, el primero que hizo unas fórmulas suficientemente detalladas que intentó predecir cómo se iban a mover los océanos de la Tierra sometidas a esas fuerzas de marea fue Laplace. Y puso unas fórmulas muy difíciles que veis ahí, incluso puso las fuerzas de Coriolis antes de que naciera Coriolis. O sea, estas fórmulas tenían muy buena pinta y el tío creía que iba a poder modelar muy bien el movimiento de las aguas de la Tierra, pero resulta que no, que estas fórmulas funcionaron fatal. Fatal. ¿Sabéis por qué? Porque no pudo simular la forma de los continentes. O sea, esto sería muy buena fórmula si la Tierra fuera completamente libre. Pero, evidentemente, pues los continentes limitan el movimiento del agua de forma que al final estas ecuaciones, tal como están, no valen para nada. Solo valdrían para un planeta líquido. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para calcular las mareas reales en un planeta con continentes? Bueno, pues no nos queda más remedio que entender la ecuación de propagación de ondas. Esto ya es mecánica de fluidos. Entonces, ¿cómo se propagan las ondas en el mar o en una bañera? Pues como cualquier onda. Sufren reflexión, sufren refracción y sufren interferencia. Lo mismo que la luz que se refleja en un espejo o que se refracta en una lente, pues también las olas del mar se reflejan en una pared y cambian de dirección. ¿Veis que viene la ola de arriba a la izquierda y se refleja y rebota hacia la derecha? Eso es una onda reflejada. Eso tenemos que tener en cuenta. Tenemos que ver las ondas de marea, pues también se van a reflejar en los continentes. Eso es lo que y no solo se reflejan en la pared, sino que también interfieren consigo mismas. Fijaos, imaginaos que sois unos surfers y aquí una onda está interfiriendo con su reflejo. This super wave is a result of constructive interference, one wave peak meeting with a peak on another wave. These super waves have been reported to have sunk boats in the La past. segunda parte del problema, que es cómo se mueve el agua sometido a las fuerzas de marea, pues cómo se mueve, cómo se propagan las ondas en el mar, con la ecuación de ondas, con la ecuación. Entonces ahora es un problema de dinámica de fluidos, de cómo se mueve el agua sometido a unas fuerzas.
Y esto es pues muy complicado. Y esta yo creo que es el vídeo más interesante de toda la charla. A ver si lo podemos comentar bien, ¿eh? ¿Se ve el ratón? Sí. Bueno, fijaos. Ahora nos vamos a centrar solo en el armónico dominante lunar, el M2, el que llamaba antes M2, que es el semidiurno lunar principal, es decir, la atracción principal que ejerce la luna. Solo la luna, aquí ahora olvidaos del sol, ¿vale? O sea, esto no es una simulación del todo real, porque aquí solo está teniendo en cuenta el efecto de la luna. ¿Cómo se interpreta este gráfico? Bueno, pues fijaos, tenéis aquí la escala. El blanco sería, que es el nivel del mar. El blanco sería la altura media del nivel del mar, 0 metros, ¿vale? Marea alta, marea más alta que la media sería en azul, y marea baja sería en marrón. Cuanto más intenso, pues más alta o más baja. Vale, entonces fijaos que, bueno, digamos que con un ciclo de 12 horas y 25 minutos, que es el tiempo que tarda la luna en recorrer la mitad de su vuelta al meridiano, pues tenemos un ciclo completo de mareas altas y bajas, ¿sí? Entonces, fijaos, tú fijas en un punto cualquiera de la costa y dices, mira, pues ahora tengo marea media, ahora tengo baja, ahora tengo otra vez media y luego tengo otra vez alta, ¿no? Cada 12 horas se repite ese ciclo, ¿vale? Claro, primera cosa, en un mismo momento hay tanto mareas altas como mareas bajas en los distintos puntos del océano. Eso es lógico, porque si en un sitio hay un mayor volumen de agua porque ha subido el nivel, se compensará porque ha tenido que venir ese agua de otro sitio. O sea que una marea alta en un sitio tiene que estar compensada de alguna forma con una marea baja en otro sitio. No puede ser marea alta en todo el mundo a la vez, porque ¿de dónde saldría tanto agua, no? Segunda cosa, fijaos, estamos muy limitados por los continentes. Por ejemplo, en los mares que están muy cerrados, en el Caribe, en el mar de la China y en el Mediterráneo, prácticamente no hay amplitud de mareas. ¿Por qué no? Pues porque por estos estrechos que hay aquí entre islas, no da tiempo a que entre tanta agua cada 6 horas como para subir la marea y luego para que vuelva a bajar las siguientes 6 horas. O sea, digamos que los mares pequeños están limitados por su caudal de entrada y de salida, no pueden subir y bajar mucho la marea. Solo en el océano abierto puede haber mareas de mucha amplitud. Más cosas curiosas. Hay puntos, por ejemplo aquí uno cerca de Hawái y otro aquí cerca de la Polinesia, que prácticamente no cambian, no tienen amplitud de marea semidiurna. Si os fijáis, es como si girara el agua alrededor de esos puntos, pero justo en esos puntos ni sube ni baja la marea, ¿vale? Eso se llaman puntos anfidrómicos. Anfidrómicos, no me digáis de dónde sale el nombre. Entonces, es como si un gigante viniera aquí con una cuchara de madera gigante y se pusiera a revolver el colacao. Y entonces, en algunos sitios sube el agua y en otros sitios baja. Y luego, 6 horas más tarde, donde aquí estaba alta, pues luego está baja. Y al revés. Entonces, es como si girara, como si las masas de agua, la que está arriba y la que está abajo, pues fueran girando alrededor de esos puntos anfidrómicos, ¿vale? Luego hay puntos donde hay amplitud de marea mayor que otros. Por ejemplo, en Europa, y especialmente aquí en Canadá, hay un punto donde la amplitud de marea es especialmente alta, por un fenómeno de resonancia que veremos luego, ¿vale? O sea, fijaos que no es lo mismo, no hay la misma amplitud en todos los puntos. Luego fijaos qué curioso también en Nueva Zelanda, ¿no? Digamos, la costa este tiene marea alta y la costa baja al mismo tiempo tiene marea baja. ¿Sí? O sea, hay realmente cosas muy curiosas, lo que quiere decir que esto está muy condicionado a la forma de los continentes. Aquí, si no hubiera continentes, el movimiento de agua sería muy diferente. Y esa ola de fuerzas que se movía de este a oeste, aquí no la tenemos en absoluto, en la altura. Fijaos que en el océano Atlántico, la onda de mareas se mueve de sur a norte, no se mueve de este a oeste. Esto es muy curioso, porque la fuerza de marea, hemos quedado que va hacia arriba, hacia el oeste, hacia abajo, hacia el este y hacia arriba, pero sin embargo la amplitud de marea no se mueve este a oeste, se mueve del norte a sur, o de sur a norte. O sea, aquí estamos muy condicionados por la forma de los continentes. ¿Y en Argentina? En Argentina tenemos otra zona muy... ¿Resonancia también? Con una especie de resonancia. Si te fijas, hay muchas olas pequeñitas. Es como si girara muy rápido el reloj, ¿no? Como que
que en poca distancia hay como un ciclo completo de mareas, sí. Sí, pues eso no te sé justificarlo bien, pero sí, o sea, al final esto es la resolución de un problema de cómo se mueve el agua. Además, no solo depende de la forma de los continentes, también depende de la profundidad de los continentes. No es lo mismo en el océano abierto, donde tenemos una profundidad media de 3 o 4 kilómetros, que en la plataforma continental, que tenemos 200 metros o menos. Las olas y las ondas de marea se propagan de forma diferente en los océanos más profundos y en los menos profundos. Ahí también hay que tener en cuenta la profundidad de cada punto del mar. O sea, esto es un problema de mecánica de fluidos muy complicado de resolver. Dime. Quería entrar un poco en este tema porque sí. Hace años dábamos un pequeño curso de astronomía en el que hablábamos muy poco de las mareas oceánicas. Y claro, yo también expuse que son 2 ciclos diarios en las mareas, y me contó una chica que estaba asistiendo al curso, y dice, yo donde he estado en México, en el Golfo de México, no he visto más que una sola marea. Ya. Me dejó frito, sí. Personalmente. Primero porque no soy físico. Entonces, aquí teníamos un especialista que era Esteban, profesor, sí, y le comenté, Esteban, me han comentado esto unas chicas que han estado en el cursillo. Y claro, me he quedado parado y le he dicho, pues mira, no lo entiendo. Así le dije, con sinceridad, digo, pues no sé por qué es. ¿Cuál produce esa causa? Y Esteban me explicó precisamente lo que acabas de decir tú. Es decir, que son golfos muy cerrados por los continentes, como el de Indochina, tanto como el de México, que evidentemente la rotación de la Tierra tiende a que las corrientes ahí se queden paralizadas y no vacíen de la pleamar. Eso es. Es lo que tú has explicado un poco. Es un fenómeno de resonancia. Lo voy a explicar luego más adelante en una diapositiva. Vale, pero comentar un poco ese tema. Pero lo que sí, ya mira, igual aprovecho para comentar, he dicho que la marea semidiurna lunar es la dominante en casi todos los puntos de la Tierra. Pero claro, precisamente en los puntos anfidrómicos, aquí si os fijáis es donde, o sea, realmente este patrón, este perfil de movimiento de agua solo se aplica al M2. Al S2 de la marea solar sería ligeramente distinto. Y los armónicos diurnos serían muy distintos, porque el movimiento, o sea, ante una fuerza de distinta frecuencia, el agua no tiene por qué responder igual. A cada frecuencia, la respuesta de los océanos en su conjunto va a ser distinta. Por eso hay que hacer la superposición de las respuestas armónico por armónico. Entonces, donde la lunar principal semidiurna es dominante, o sea, donde aquí vemos puntos azules y marrones, aquí sí que vas a tener 2 mareas al día. ¿Por qué? Porque esta va a ser la dominante. Pero justo en los puntos cerca de los anfidrómicos, donde la M2 deja de ser importante, aquí es donde sí que podría ser dominante una diurna. Es decir, que lo que quiero decir es que los puntos anfidrómicos son distintos para cada armónico. Estos son los del M2, pero los del S2 serían ligeramente distintos. Y los del S1 pueden ser muy distintos. Entonces, a la hora de sumar los efectos de todos los armónicos, en los puntos donde la M2 no es dominante, puede ser que el dominante sea un armónico diurno en vez de semidiurno. Entonces, eso es lo que explica, pues por ejemplo, que en Tahití, que en la Polinesia, haya una marea diurna. Y en México, pues probablemente también, porque aquí ya ves que la M2 no llega. Sí, o sea que digamos que en cada punto el perfil de armónicos de altura de marea es distinto. Aquí fíjate un poco lo que llamas. O sea, el perfil de los armónicos de fuerza es igual en todos los puntos. Pero en cambio, de la respuesta de la altura de la marea a esa fuerza puede ser distinto, porque ahí ya sí que depende de la forma de los continentes. Entonces, a la hora de predecir las mareas, tienes que saber el peso que tiene cada armónico en cada punto. O sea, es un follón impresionante. Sí. Vale, vamos, ¿qué tal vamos de tiempo? Creo que me he enrollado un poco, ¿no? Tienes 12 minutos. Vale, bueno. Pues mira, esto es la misma idea, esto sigue siendo el armónico M2, el lunar principal. Lo que pasa es que aquí ya están pintados mejor precisamente estos puntos anfidrómicos, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, digamos que las mareas giran alrededor de esos puntos, ¿vale? Aquí tenemos 2 juegos de líneas, las líneas blancas y las líneas de colores. Las líneas blancas son las curvas de cofase, que se llaman. Son las curvas que unen los puntos que tienen las mareas altas al mismo tiempo. Es decir, imaginaos, si aquí tenemos marea alta a las 6 de la mañana, y aquí a las 5, y aquí a las 4, y aquí a las 3. Es decir, que según gira las mareas alrededor de este punto, la marea alta va avanzando
cada hora, digamos, la ola de marea, el pico de la marea, avanza una línea. La marea alta, cada hora avanza una línea, y la baja también. Y al cabo de 12 horas, pues ya tienes el ciclo completo. ¿Vale? Entonces, las curvas blancas son las curvas que unen los puntos que tienen las mareas altas en el mismo tiempo. Vale, esto por curiosidad, ¿vale? Si queréis hacer un poco las... Porque llama la atención lo que decías en Argentina, fíjate lo que pasa en Argentina, que es que van rapidísimo, y con un poco que te muevas de sitio, la hora de la marea puede cambiar mucho. En cambio, el otro juego de curvas, esto que están aquí de colores, son las curvas de amplitud constante. O sea, son las curvas que dicen, las curvas que unen los puntos que tienen la misma amplitud de marea. Es decir, los puntos anfidrómicos hemos quedado que no tienen amplitud de marea, que son cero, pero según te alejas de ellos, cuanto más te alejas, más amplitud de marea tienen. Entonces, por ejemplo, pues aquí tenemos mareas bastante vivas, bastante altas, y en Canadá pues también tenemos un punto de las mareas más vivas de todo el mundo son en un golfo de Canadá, que lo veremos más adelante, ¿vale? Entonces, esto es el perfil, digamos, del armónico M2, pero para cada armónico tendrías que hacer una curva de esta. Por ejemplo, en el mar del sur de la China, pues tenemos aquí otros dos armónicos, el M2 y el K1, y si os fijáis, las curvas son completamente distintas. Es decir, que un mismo mar responde de forma distinta a cada armónico de marea. Y luego hay que hacer la superposición de todos ellos. Y esto que hemos comentado en parte, ¿no? Hay sitios donde la marea dominante es la semidiurna, sobre todo en el Atlántico, pero los puntos donde la semidiurna no es dominante, pues puede ganar la diurna o puede ser un poco mixta, digamos. La mixta es esa que tiene dos mareas altas y dos bajas cada día, pero no de la misma altura. Es la que veíamos en el ejemplo de San Diego al principio, ¿no? Vale, Vale, entonces ahora quedaría el último detalle. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay mareas especialmente altas en ciertas bahías, como en Canadá o en los Filipinos? Pues por un fenómeno que se llama resonancia. ¿Por qué? De alguna forma tenemos una onda viajera que se propaga a lo largo de una onda, pero cuando esa onda se refleja en el fondo de la bahía, se convierte en una onda viajera que vuelve. Entonces la interferencia entre la onda que va y la onda que vuelve resulta que se convierte en una onda estacionaria, pero para esto tiene que darse unas condiciones especiales, y es que un número entero de ondas tiene que caber dentro de toda la bañera, de toda la bahía. O sea, es un poco casualidad, ¿vale? Esto no ocurre siempre, ocurre solo en algunos casos, donde justo la onda que entra en la bahía cabe un número entero de veces en la longitud de la bahía. Entonces es cuando ocurre este fenómeno de resonancia. Es una onda estacionaria. Y esto es lo que ocurre precisamente en la bahía de Fundy, que está al este de Canadá, en la frontera con Estados Unidos, y aquí esto es como una bañera gigante rectangular, donde el agua, la marea, el armónico M2 de marea lunar, entra de tal forma que resuena, como en la bañera esta que hemos visto, y entonces eso hace que tenga las mareas más vivas de todo el mundo. Esto es un ejemplo, a cámara rápida, de la marea en el fondo de esta bahía de Fundy en Canadá. Aquí fijaos, tenemos marea baja, veis que está la orilla aquí muy atrás. Para que os hagáis una idea, qué pequeñas son las personas, ¿no? Aquí de 1,5 metros, 2 metros. Va pasando el tiempo, empieza a subir la marea, veis que la orilla se va acercando, se va la gente, empiezan las piraguas, y fijaos hasta dónde sube el agua, hasta donde, ¿veis estas rocas que han sido erosionadas por el agua? ¿Veis hasta dónde llega el agua, no? Bueno, esperamos a que suba del todo, se van las piraguas, vuelven las personas, sigue bajando la marea, y quiero que hagáis un poco el cálculo. ¿Qué altura calculáis que hay desde la marea más alta, que es esta cresta de la roca? Para 8 metros. 8 o 10 igual también, ¿no? Porque mira qué pequeñas son las personas, ¿eh? Aquí ya tienes 7, 8, y de aquí a aquí es más difícil de medir, pero sí, 10, 12 metros fácil, ¿no? El máximo que se ha medido en la bahía de Fundy han sido 15 metros. 15, sí. Lo que no sé si esto lo han hecho justo en mareas vivas o no. No. En la foto que he visto yo se ven embarcaciones en un puerto y están todas en el fondo y no hay agua. Y no hay agua, ya he visto yo también, sí. ¿No hay un caso también en el Amazonas, que entra una marea brutal por el río también, y arrasa con
Pero eso es más complicado porque depende del caudal del río. Eso es más complicado. Eso que tú dices igual se llama un macareo de marea, es otra cosa. Es una onda solitaria. Bueno, pues esta es entonces la bahía de Fundy. Y a ver. Bueno, esto es lo mismo, son las curvas de nivel, las curvas de cofase y de coamplitud que hemos explicado antes en el océano abierto. Pues en los estrechos también es lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que aquí tiende a ser, digamos, las variaciones más rápidas. O sea, en el momento que el océano se encaja en un estuario o en un estrecho, digamos que la variación local, la variación espacial de esas ondas de marea se hace más rápido. Es decir, que las amplitudes varían más rápido y las horas se retardan más, porque al final, como está muy limitado el caudal de agua que puede entrar al estuario, pues al final de alguna forma se retrasa mucho la entrada y la salida. Es decir, que las mareas al fondo de un estrecho pueden ser muy diferentes que al principio. Y además hay otro problema, que normalmente aparecen armónicos de alta frecuencia, es decir, esto es el estuario del río Garona en Burdeos. En la zona de la costa tenemos una oscilación más o menos senoidal, que sería el M2, lo que te esperarías en un océano abierto, pero lo curioso es que la ola, según entra en el estuario, se deforma, de forma que se convierte en una onda con picos, como si fuera un diente de sierra, ¿no? Bueno, una onda triangular, ¿no? Y eso implica que hay armónicos de alta frecuencia, pero bueno, sin mirarnos mucho. Entonces, con todos estos modelos tan detallados de cómo se propagan los distintos armónicos de marea en los distintos océanos, somos capaces de predecir bastante bien las alturas en los distintos puntos del océano y a los distintos momentos. Y esto se hace sumando todos estos armónicos que os he contado, calculándolos uno por uno. Sí, dime. Quería contar un chascarrillo. Dime. Yo navegaba y en San John, por ejemplo, que está ahí en la bahía, efectivamente, Sí. con esas amplitudes que hay de marea, o por ejemplo en el Sena o en Burdeos, teníamos que quitar la escala, desconectar, poner a la gente en proa y en popa, aviar cabos o alargar cabos, porque de repente te avisaban que iba a subir la marea a 10 metros. Sí, y puede ser muy de golpe, puede ser una ola que te venga de repente, te sube muy de golpe. Es Sí, impresionante aquello. Sí. Y depende, ya te digo, de resonancias, de que sea la frecuencia esta múltiplo de los watts. Sí. Bueno, en todo caso, hoy es 9 de septiembre, ¿no? Tuvimos el eclipse de luna que no pudimos ver anteayer. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos cerca de luna llena, es decir, que ahora son mareas vivas, ¿vale? Si os fijáis, Nota ahí en la ría. La ría está a tope. la ría está a tope, ¿no? Pues normal, porque A tope. eso. Y normalmente las mareas más vivas suelen ser 2 días después de luna llena, no exactamente el día de luna llena. Eso es por otra inercia que tiene. O sea, ya os digo que una cosa es la fuerza forzadora y otra cosa es la respuesta de un movimiento ante una fuerza. Y puede haber un desfase entre la fuerza y el movimiento. ¿Vale? Entonces, concretamente, las mareas más vivas en altura ocurren 2 días después que las fuerzas más vivas. Y los equinoccios, ¿no? Y luego otro tema es que a veces sean los equinoccios, pero ese es otro armónico distinto. Ese es otro armónico de más largo periodo. Entonces, cuidado, porque las tablas de marea que te predicen las horas de pleamar y de bajamar, normalmente las que salen en los periódicos y en la tele suelen ser en hora civil, pero ya las tablas más profesionales, las de los institutos astronómicos y tal, esas suelen ir con hora UTC. Entonces ahí tienes que tener cuidado de sumar 1 hora más en invierno o 2 horas más en verano. Pero siempre preguntar, ¿esta hora que me das cuál es, la civil o la UTC? Bueno, pues nada, ya estamos acabando. Aquí ya como cosa curiosa, bueno, pues resulta que ese movimiento de las aguas por todos los océanos del mundo, y especialmente en los poco profundos, en las plataformas continentales, bueno, digamos que ese movimiento del agua se convierte en rozamiento, se convierte en calor, o sea, hay un cambio de energía mecánica se convierte en energía térmica, hay una pérdida de energía mecánica. Y eso a lo largo de muchísimos millones de años hace que la Tierra poco a poco se vaya frenando en su rotación. En la época cámbrica, hace 500 millones de años, el día de entonces duraba 20 horas de ahora en vez de 24. O sea, se ha frenado 4 horas la rotación de la Tierra en 500 millones de años, debido a ese rozamiento de las aguas
en los mares poco profundos debido a ese movimiento que ha creado las mareas. Y al mismo tiempo pues la Luna se ha ido alejando no sé cuántos milímetros al año, ¿no? Y bueno, pues hay toda una dinámica a largo plazo que esa pérdida de energía mecánica debido a las mareas pues que acaba teniendo efectos astronómicos y cambian las órbitas y las rotaciones de los planetas y de sus satélites. Y la potencia, fijaos, la potencia por rozamiento que se pierde es 3,5 teravatios, que es del orden de toda la energía eléctrica que generamos ahora mismo en todo el mundo. O sea, toda la energía eléctrica que tenemos en todas nuestras redes eléctricas de distribución y de transporte es más o menos la misma potencia que se está disipando en los mares por puro rozamiento causado por las mareas. ¿Eso qué es? ¿Al día? Es potencia instantánea, 3,5 teravatios, millones de megavatios. Una barbaridad de energía. Claro, pasa que comparado con la masa que tiene la Tierra y la inercia que tiene la Tierra, pues le frena poquísimo, pero al cabo de millones de años se acaba notando. Bueno, y yo creo que ya esto es casi todo. Bueno, claro, os he hablado como que los modelos de ahora son muy precisos y son capaces de predecir la altura del nivel del mar con mucha precisión. Vale, sí, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque tener en cuenta una cosa. Vale, una cosa es que sí, que el océano se mueva sometido a las fuerzas gravitatorias y lo que quieras. Pero tener en cuenta que sobre los océanos también actúan otras fuerzas que no son tan fáciles de predecir ni de calcular, que es ni más ni menos que la presión atmosférica del aire, de la atmósfera que tiene encima. Imaginaos que en un océano tienes en una de las costas un anticiclón con más presión de lo normal y en la otra costa de ese mismo océano tienes una borrasca con menos presión de lo normal. Pues el propio aire va a empujar ese océano más en un sitio hacia abajo y en el otro va a estar hacia arriba. Entonces la altura del océano en una costa o en otra no solo va a ser la que hayamos calculado con las mareas astronómicas, sino que tendremos que compensarle de alguna forma su presión atmosférica. Si hay más presión, bajará el nivel. Si hay menos presión, subirá el nivel. Del orden de 1 centímetro por cada milibar. Entonces eso también a veces te puede salvar. O sea, una riada, una marea muy alta, en una marea muy viva, y con el río además con mucho caudal, pues si además tienes baja presión es cuando ya tienes inundación. Si hay alta presión, igual te puede salvar de la inundación. O sea que son otras perturbaciones que no las puedes calcular. Además, lo malo de la presión atmosférica es que no la puedes predecir con muchos días o meses de antelación, como sí puedes hacerlo con las mareas. Entonces esto tiene precisión hasta cierto límite. Y nada más, no sé si tenemos preguntas. Mira, esta es la foto de José Félix. No sé si es la misma. Más llamativa. Pues esta también es de Fundi, pero sí. no es la buena entonces. Esta está bien. También llama la atención, ¿no? Y